tal? Mi nombre es Fabián Luna Ornelas, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es el 21020359. Les voy a presentar el reto número 4 llamado ¿Conoces algún trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario del módulo Derecho Procesal Civil 2 de la licenciatura en Derecho? Módulo impartido por el maestro Gerardo Esparza Rubio. Dando inicio a este reto, realizaré un análisis comparativo donde expondré los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración de estado de interdicción en los estados de Guanajuato y Tamaulipas. Asimismo, describiré los dos juicios especiales que son el de concurso y sucesión, contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas. Los juicios especiales sobre declaración de estado de interdicción son necesarios cuando una persona no tiene las aptitudes para gobernarse por sí misma. En el Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato se puede solicitar la declaración de estado de interdicción a petición del cónyuge, por los presuntos herederos, legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de la disposición especial de la ley. Sin embargo, en el Código de Tamaulipas se señala más a detalle el cómo se debe presentar la demanda con el objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas tales como la discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, haciendo mención de los datos que deberá contener dicha demanda. En el Código de Guanajuato, a falta de tutor autodesignado, el nombramiento de tutor interino deberá recaer en cualquiera de las personas, que sería el cónyuge, padres, hijos, madre, abuelos o hermanos del presunto incapacitado. Esto si tuvieran actitud para desempeñarlo a juicio del juez. Para este fin, el juzgador deberá ordenar el desahogo de las diligencias que estime necesarias para que el nombramiento del tutor interino recaiga en la persona que resulte más adecuada. Por lo tanto, en el Código de Tamaulipas, al nombrar al incapacitado un tutor interino, ese se designará por su orden. Para tal efecto, el cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no los hubiere, al igual que en el Código del Estado de Guanajuato, se nombrará persona de reconocida honorabilidad que además de no tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el promovente. En el caso del Código de Tamaulipas, si el juez no diese cumplimiento oportuno por algún motivo de nombrar un tutor interino al incapacitado, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista resolución estableciendo el estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. En el Código de Guanajuato, en caso de que el tutor interino y el presunto interdicto contesten la demanda en los mismos términos, se tendrá como representante común al primero, sin perjuicio de que el presunto interdicto pueda intervenir directamente en el proceso. Cuando el tutor interino y la persona cuya interdicción se pide contesten la demanda en forma diferente o las acepciones y defensas supuestas por ellos sean distintas, no habrá representante común. En este mismo código se observan las siguientes reglas. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente de autorización judicial. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de demencia se requieren al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y en su caso por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos referente alienistas. El valor de la prueba pericial quedará la prueba a la prudente apreciación del juez. Si la sentencia de primera instancia fuera declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuere apelada o antes, si hubiere necesidad urgente, a la tutela de las personas que estuvieran bajo la guarda del presunto incapacitado y a nombrar curador que vigila los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se proveerá a discernir el cargo de tutor propietario en los términos de ley. En caso del Código de Tamaulipas, se hace mención de que si se trata de demencia, dispondrá de 2 psiquiatras, o si no los hay en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emiten una opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos antes mencionados,
Para el diagnóstico únicamente se recurrirá a los médicos. En cualquiera de esas situaciones, el tutor puede nombrar a otro para que tome parte del examen y se oiga su dictamen. Puede el juez además requerir opinión preliminar a aquellos. Dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes a cuyos informes se consideren útiles y que se practique el examen en presencia del juez, del Ministerio Público y de las personas citadas como el demandante. El juez interrogará, si es posible, a la persona cuya interdicción se pide y escuchará la opinión de los peritos y además personas citadas, formulando a estas las preguntas que considere oportunas. El promovente anticipará y depositará a disposición del juez que conoce del negocio los honorarios que los psiquiatras o peritos médicos fijen por escrito, lo cual se comunicará al interesado para que manifieste si está o no conforme. En este primer caso, una vez presentado el dictamen, el juez ordenará se haga pago de los peritos. En el segundo, no se admitirá discusión a las diligencias que quedarán en suspenso. Además del examen en presencia del juez, los psiquiatras o médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias: diagnóstico de la enfermedad, pronóstico de la misma, manifestaciones características del estado actual del incapacitado y tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. Recibido el informe, o antes si fuere necesario, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste. Cumplidos los trámites establecidos, y si el juez tuviera la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Si no quiere convicción de este estado, podrá sobreseer los procedimientos o mantener un plazo razonable el régimen de procesión de administración establecido en el expediente. Las declaraciones que el juez hiciere en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo. En varias de las circunstancias, cada año se hará un nuevo examen de declarado en estado de interdicción, y el tutor que no promueva este examen será separado de su cargo. La sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. La interdicción se revocará cuando cese la causa de que la motivó. Para dictar la revocación se seguirán las disposiciones establecidas para el procedimiento de aquella. Asimismo, que el que promueva dolorosamente el juicio de interdicción, independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente a los daños y perjuicios que cause el supuesto incapaz, y se le impondrá además una multa hasta por el importe de 70 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Y por último, los gastos que ocasionen el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado, y si no lo hay, al del promovente. Como podemos observar, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, respecto al del juicio especial de declaración de estado de interdicción, se encuentra más simplificado a comparación del Código del Estado de Tamaulipas, el cual nos indica con más detalle las causas y el procedimiento del citado juicio. A continuación, describiré el juicio especial de concurso contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Las disposiciones de este título se rigen exclusivamente para los deudores no comerciantes y las sociedades civiles. En lo no previsto se aplicarán supletoriamente las leyes mercantiles en materia de quiebras, pero solo en lo que fuera indispensable para complementarlas y siempre que no se opongan directa o indirectamente a las que aquí se contemplan. El concurso de acreedores procede siempre que el deudor suspende el pago de sus deudas civiles líquidas y exigibles. Se presumirá, salvo pruebas en contrario, que el deudor no comerciante cesó en sus pagos, como en los siguientes casos de concurso necesario. 1. Incumplimiento general en el pago de sus obligaciones líquidas y vencidas. 2. Por el hecho de que 3 o más acreedores de plazo cumplido hayan demandado y ejecutado ante un mismo diversos jueces a su deudor y no haya bienes bastantes para que cada uno se cueste lo suficiente para cubrir su crédito y costas. 3. La ocultación o ausencia del deudor sin dejar a alguien que legalmente pueda cumplir con sus obligaciones y sin que tenga bienes para que esas puedan hacerse efectivas, y en concurso voluntario cuando el deudor haga cesión de bienes en favor de sus acreedores. Los concursos de las sociedades civiles determinan que los socios sean ilimitada y solidariamente responsables, sean considerados también en este estado de concurso. La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquier otra administración que por ley le corresponda, y hace que vence el plazo de todas sus deudas. Produce también el efecto de que dejen de devengar intereses a sus deudas, salvo los créditos hipotecarios,
y pignoraticios que seguirán devengándolos hasta donde alcance el valor de los bienes que lo garanticen. La declaración del concurso necesario se hará a solución escrita de uno o varios acreedores del deudor o a solicitud del Ministerio Público. El concurso puede solicitarse no solo contra el deudor presente, sino contra el ausente y contra las sucesiones de uno y otro. Con la solicitud que acompañarán las pruebas que justifiquen que el deudor se encuentra en estado de suspensión de pagos o se recibirán esas en una audiencia que se verificará sin oírlo. El deudor que quiera hacer sucesión el deudor que quiera hacer cesión de sus bienes deberá presentar un escrito en el que se expresen los motivos que lo obligan a entregarlos para pagar a sus acreedores y hará todas las explicaciones conducentes para el mejor conocimiento de su negocio. Con la solicitud se acompañará un inventario exacto de sus bienes y una lista de todos sus acreedores, con expresión del domicilio de estos y del origen o detalle de cada deuda. No se incluirá en el inventario del activo los bienes exceptuados de embargo. En los casos de concurso necesario o voluntario, el juez examinará los documentos y pruebas que le presenten. Si encuentra motivos suficientes para considerar que existe estado de suspensión de pagos, hará la declaración de concurso y en la misma resolución adoptará las siguientes medidas. Notificar al deudor personalmente o por cédula la formación de su concurso necesario y por el periódico oficial y cédula, el voluntario mandará que se haga saber a los acreedores la forma del concurso. La notificación será por edictos que se publicarán en el periódico oficial y en uno local que designe el juez. Por 2 veces en 10 días, si hubiera acreedores en el lugar del juicio, se citará por medio de cédulas que se puede enviar por correo o telégrafo si fuera necesario. Designará síndico provisional y dará intervención al Ministerio Público. Decretará el embargo y seguimiento de los bienes, libros, correspondencia y documentos del deudor. Esas diligencias deberán practicarse en el mismo día, sellando las puertas de los almacenes y despachos de aquel, y asegurando los muebles susceptibles de embargo que se hallen en el domicilio del mismo. Mandará hacer a los deudores del concursado la prohibición de hacer pagos o entregar efectos de éste, bajo el apercibimiento de segundo pago. En caso de desobediencia, dictará orden para que el concursado haga entrega de sus bienes al síndico, bajo el apercibimiento de procederse penalmente en su contra, sin ocultare alguna de sus propiedades. Señalará un término no menor de 8 días ni mayor de 20 para que los acreedores presenten en el juzgado los títulos justificativos de sus acréditos con copia de los mismos, para que estas últimas sean entregadas al síndico. Señalará día y hora para la junta de rectificación y graduación de créditos que deberán celebrarse dentro de los 20 días siguientes al que se expide el plazo. Mandar a pedir los jueces antes de quien se tramiten pleitos contra el concursado los envíe para acumulación del juicio universal. Quedarán exceptuados de la acumulación los juicios hipotecarios que estén pendientes y los que se promuevan después de los que proceden de créditos prendarios, y los que no sean acumulables por disposición expresa de la ley, y los demás juicios que se hubieran fallado en primera instancia, mismos que se cancelarán una vez que se decidan definitivamente. El deudor puede oponerse al concurso necesario dentro del tercer día de su declaración. La oposición se sustanciará en la vía incidental por cuerda separada. La resolución del incidente será apelable en el efecto devolutivo. Revocado el auto que declaró abierto el concurso, deberán reponerse las costas del estado que tenían antes. El síndico, es el caso de haber realizado actos de administración, deberá rendir cuentas al interesado. El concursado que hubiera hecho cesiones de bienes no podrá pedir la revocación de la declaración de concurso, a no ser que haya algún error en la apreciación de sus negocios. Los acreedores, aún los garantizados con privilegio, hipoteca o prenda, podrán pedir por cuerda separada que se revoque la declaración del concurso, aun cuando el concursado haya manifestado ya su estado o haya consentido el auto judicial respectivo. La oposición se tramitará incidentalmente y solo será procedente si la declaratoria del concurso necesario no se hubiera hecho con arreglo a la ley, y en caso de concurso voluntario, además si existe inclusión fraudulenta de créditos en la lista presentada por el deudor. El concursado, una vez hecha la declaración de concurso, tendrá las siguientes obligaciones: entregar todos sus bienes, excepto los que conforme a la ley sean inalienables o no embargables; presentar dentro de los 5 días la notificación del auto que declaró el concurso necesario; un estudio detallado de su activo y pasivo, con nombres y domicilios de los acreedores y deudores privilegiados. Podrá ser apremiado para que cumpla con su obligación, y si no lo hace, lo hará el síndico, y se abstendrá de seguir administrando sus bienes
así como continuar con cualquier otra administración que por él le corresponda. Eso de acuerdo a lo establecido en los artículos 726 al 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Dando continuación con el tema de los juicios especiales, ahora describiré uno de los más importantes, que es el de la sucesión, contenido en el mismo código en mención. Los juicios sucesorios podrán ser testamentarios o intestamentarios. Cuando el testador disponga solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos formarán la sucesión legítima. Las sucesiones se tramitarán ante la autoridad judicial, cualquiera que sea el caso, y extrajudicialmente ante notario público, pero son los casos en que la ley lo autorice. El juicio sucesorio se inicia mediante denuncia hecha por parte legítima. Una vez admitida la denuncia, el juez tendrá por radicada la sucesión. La denuncia para la apertura y radicación de un juicio sucesorio deberá contener los siguientes datos: el nombre, fecha y lugar de la muerte y último domicilio del autor de la sucesión. Nombres y domicilios de los herederos legítimos de quien tenga conocimiento el denunciante. Haya o no testamento, con expresión del grado de parentesco o lazo del autor de la sucesión, indicando si hay menores. Nombre y domicilio del albacea testamentario, si se conoce, y una lista provisional de los bienes que haya dejado a su muerte el autor de la sucesión y que sean conocidos por el denunciante, con expresión del lugar en que aquellos se encuentren. Con el escrito de denuncia de juicio sucesorio deberán acompañarse los siguientes documentos: acta de defunción del autor de la herencia, y no siendo esto posible, otro documento o prueba bastante, y en su caso la declaración de ausencia o presunción de muerte. El testamento, si lo hay, en caso de no estar en posesión de él, se pedirá como acto prejudicial su exhibición por parte de la persona cuyo poder se encuentre, y el comprobante del parentesco o lazo del denunciante con el autor de la sucesión, en el caso de que se haga la denuncia como heredero legítimo presunto. Presentada la denuncia con sus anexos, el juez, si la encuentra arreglada o derecho, decretará la radicación del juicio sucesorio. Si la denuncia fuera irregular o no viniera acompañada de los documentos exigidos por la ley, se mandará corregir o completar. La radicación en todos los casos se hará del conocimiento de los representantes de la beneficencia pública y del Ministerio Público, cumpliéndose además con lo que dispongan las leyes fiscales. Si el juez lo estima necesario, de oficio o a petición de parte, puede dictar medidas urgentes para la conservación de los bienes de la sucesión que a consecuencia de la muerte del autor de la herencia queden abandonados o en peligro de que se oculten o dilapiden o se apoderen de ellos cualquier extraño. Mientras no se nombre o haya albacea, y cuando ello fuere necesario para la guarda y conservación de los bienes de la sucesión o derechos que correspondan al autor de la herencia, se nombrará por el juez un interventor que deberá, bajo pena de remoción, otorgar caución dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento para responder a su manejo por la cantidad que fijará el juez. En los juicios sucesorios en que haya herederos o legatarios menores o incapacitados que no tuvieran representante legítimo, o que entre el menor y éste pueda haber interés contrario, dispondrá el juez que el mismo menor designe un tutor si ha cumplido 14 años, y si no, o no lo hace, la designación será nombrado por el juez. Tan pronto como el juez tenga el conocimiento de la existencia de herederos menores, proveerá el nombramiento del tutor. La intervención del Ministerio Público procederá cuando haya herederos menores o incapacitados, aunque tengan representantes o tutor. Cuando haya herederos no apersonados, para representarlos mientras estos no vengan a juicio. Cuando corresponda heredar al Estado, y en todos los juicios, mientras no haya reconocimiento o declaración de herederos. El representante de la beneficencia pública tendrá la intervención de que le asignen las leyes en los casos en que se trate de bienes provenientes de una sucesión intestamentaria, mientras que en las sucesiones de extranjeros, los cónsules o agentes consulares tendrán la intervención de que les concede la ley, los tratados o los usos internacionales. El albacea debe aceptar su cargo dentro de los 3 días siguientes al que se haga conocer el nombramiento por notificación personal o en la audiencia en la que haya sido designado, si estuviera presente, y si no lo hace, se tendrá por removido y se hará nueva designación. En todo procedimiento sucesorio se formarán 4 secciones compuestas por los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello, las secciones pueden tramitarse simultáneamente. La sección primera contendrá la denuncia o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramientos y remoción de albacea, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. La sección segunda contendrá los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal. La sección tercera contendrá todo lo relativo a la administración,
cuenta su glosa y calificación. Y la sección cuarta contendrá el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios y el de participación de los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de aquellos. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios, mientras que las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea. Una vez radicado un juicio sucesorio, sea testamentario o intestado, se publicarán edictos por 2 veces, de 10 en 10 días, convocando a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores para que se presenten en el juicio a deducirlos. Los edictos se publicarán en el periódico oficial y en uno de los de mayor circulación. Si el juicio no se radicó en el lugar del último domicilio del finado, también se publicarán en los edictos. Si el valor del activo de la sucesión no excedía de 10,000 pesos, no hará publicación de edicto y solo se fijará estos en la puerta del juzgado. Todo eso de acuerdo a los artículos 754 al 772 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Gracias por su atención.